Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jóvenes, muy buenos días. Hoy estamos feriado, 1 de noviembre, pero cumpliendo una promesa a chicos de Izaguirre. Ayer estuve en Izaguirre. Algunos me dijeron, profesor, quiero que haga clase de presupuesto público. Bueno, lo vamos a hacer el día de hoy. Es una clase muy importante en exámenes de admisión. Pero no solamente a los de Izaguirre, sino también a los de Lince, también a los de Caraballo, a los de Costisuyo también. Así que nada, vamos a realizar esta clase. No agradeciendo también a las personas que se están suscribiendo al canal. Ya somos 130 suscriptores. De verdad que no lo imaginaba. No sabía que se podían suscribir tantas personas. Y bueno, se hace con mucho cariño para ustedes los jóvenes que están estudiando. Y al grupo Conciencia también le tengo que saludar definitivamente porque son, no sé, son el grupo que más me sigue. Así que si comenta, ya sabes, dale like, comparte. Y nada, dale like también y bueno, este video es con mucho cariño para ustedes. En fin, bueno, vamos a empezar la clase de presupuesto público, un tema que normalmente viene de admisión, pero no necesariamente con este tema, sino viene con el tema de sistema tributario total. No es lo mismo, pero tiene mucha similitud. No te vayas a olvidar de eso, ¿ok? Muy bien. Para desarrollar este tema, mira, ve cuántos vacíos hay. Y obviamente siempre recuerden las clases de economía, vamos a tener un cuestionario de admisión, lo hemos llamado, ahora a partir de ahora se va a llamar de admisión, donde vamos a hacer, ¿no?, un review, algo así esporádico, de todo lo que hemos aprendido en los minutos que estemos en la clase del día de hoy. Muy bien, sin más ni más, entonces comenzamos ya a resolver el tema del presupuesto público. A ver, ¿qué es el presupuesto público? Te preguntarás, ¿no? Y eso lo vamos a poner en el concepto. Y hay que aprender básicamente lo que significa el presupuesto público, es entender todo este tema y obviamente lo vamos a desarrollar como tú puedes ver acá en esta pizarra casi improvisada. A ver, ¿qué es el presupuesto público? En una palabra te lo explico, una ley. ¿Es una ley, profesor? Sí, es una ley. Pero en esta ley recuerda que consigna dos cosas muy importantes. ¿Cuáles? ¿Ah? Tienes los ingresos y los egresos. ¿Ok? Esta explicación obviamente la vamos a escribir entre un ratito. ¿Ya? Acá tengo mi plumón azul. Y como te estaba explicando, el presupuesto público es una ley donde consignan los ingresos y egresos del país, pero destinados al sector ¿qué? Al sector público. Ahí está, para educación, salud, carreteras, etcétera. Pero no solamente es eso. Hay que recordar también que el sector público lo tiene que hacer alguien para que alguien lo apruebe. Profesor, explícame con más explícame mejor, profesor. Ok, a ver, el presupuesto público el encargado de hacer el presupuesto público es el Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Me explico? Muy bien. Este presupuesto público hecho por el Poder Ejecutivo tiene que hacerlo hasta un plazo antes de que llegue el 30 de agosto. ¿A quién se lo manda? Al Poder Legislativo, al Congreso de la República. Una vez teniendo ya el poder Legislativo o el Congreso de la República, que es lo mismo, este también tiene un plazo. ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta el 30 de noviembre del mismo año. Profesor, ¿y qué pasa si el Congreso de la República no hace lo que tiene que hacer? ¿Y qué tiene que hacer? Dar observaciones, ¿no? O aprobarlo. ¿Qué pasa si no pasa ni una de esas dos cosas hasta el 30 de noviembre? O mejor dicho, se convierte en una ley o se ejecuta el presupuesto público ya automáticamente. ¿Ok? Entonces, todo eso es el presupuesto público y obviamente lo vamos a escribir para que te orientes mejor. Vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos a poner, ¿no? Es una ley, ¿qué cosa? Donde se consigna, ¿qué cosa te dije? Ah, donde se consigna, los ingresos y egresos, ahí está, del Estado. Punto aparte, muy bien. Donde se consignan los ingresos y egresos del Estado. Entonces, profesor, ¿y qué son los ingresos? Las inversiones. ¿Y qué son los egresos? Los gastos. No te vayas a olvidar de eso. Muy bien, profesor, usted nos dijo más. Muy bien, eso también vamos a escribirlo.
¿Qué más mencionamos? A ver, el Ejecutivo hace el presupuesto dirigido al legislativo. Legislativo puede ser también, recuerda, Congreso de la República. Al legislativo, ¿ok? Para su aprobación. Para su aprobación. Ok, muy bien. Ese es el presupuesto público. Obviamente, ¿te acuerdas? Yo no puedo poner todo lo que expliqué, pero agrégale ese conocimiento que te he dado, ya, al concepto que tú tienes. Muy bien. Acá hay una pregunta muy interesante que tenemos que resolver. Profesor, ¿tiene alguna exigencia la Constitución Política del Perú? Por supuesto que sí. Recuerdo que la Constitución Política del Perú es del año 1993, puesta en vigencia en 1994, el 1 de enero. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque en la constitución actual del Perú, la exigencia que le pide al presupuesto público es única y exclusivamente de tener equilibrio. Equilibrio económico que es tan importante. Ejemplo, si tu papá gana 2.000 soles, por ejemplo, ¿puede gastar 3.000? No, sí o no. ¿Genera qué cosa? Un déficit económico. Entonces la respuesta es eso, ¿no? A ver, ¿tiene alguna exigencia de la CPP? Vamos a poner sí, que sea, ¿qué cosa? Equilibrado. Ha equilibrado. Profesor, ¿y quién fue el primer presidente de la República del Perú que hizo un presupuesto público? Muy interesante esa pregunta porque siempre viene en la admisión. Recuerda que fue Ramón Castilla. Allá entonces a Ramón Castilla sí le aceptaron el presupuesto público. No, no le aceptaron el presupuesto público. Se lo rechazaron y volvió y tuvo que hacer otro. Qué barbaridad y qué novedad también, ¿no? Muy bien. Número 2. Cuentas que forman parte del presupuesto público. Muy interesante esa pregunta porque a partir de ahí vamos a comenzar a desmenuzar el tema. A ver, ¿los ingresos son parte del presupuesto público? Por supuesto que sí. Los ingresos pueden ser, ¿no? Cuentas corrientes, ahí está. ¿Cómo cuentas corrientes, profesor? Bueno, que también pueden ser estas cuentas corrientes, recuerda, los ingresos tributarios. Profesor, los ingresos tributarios. ¿Qué son los ingresos tributarios? Mira, hubo una pregunta de admisión, ¿ya? Que detalladamente especificó qué cosa era un ingreso tributario. Vamos a poner acá, ¿no? Son impositivos del Estado hacia, hacia las personas naturales y jurídicas. Profesor, ¿qué es una persona jurídica? ¿Qué es una persona natural? A ver, una persona natural, porque puedo ser yo, ¿sí o no? Yo soy una persona natural que puedo tener mi negocio, ¿cierto? Pero también puedo ser una persona jurídica que puedo tener mi empresa. ¿Te das cuenta de eso? Una cosa es una persona natural, una persona común y corriente, un peruano de a pie, y una persona jurídica, en este caso, una empresa. Muy bien. Ahora, ¿hay clases de impuestos? Por supuesto que sí. Son dos, los directos y los indirectos. Directo e indirectos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El primero, recuerda que va a hablar de tu riqueza. Según la riqueza que tú tengas, esa es la riqueza que tú vas a aportar al Estado peruano, ¿ok? Entonces vamos a poner ahí, son debido a la riqueza y que van destinados al Estado. Profesor, riqueza como, a ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes una casa, ¿sí o no? Tu casa propia, ya, tienes que pagar impuestos. Tú quieres hacer un segundo piso, tienes que pagar impuestos. Tienes que hacer un tercer piso, tienes que pagar impuestos. Cuarto piso, tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar impuestos. Ese es por tu riqueza, imagínate. Profesor, ¿y el segundo y el indirecto, cómo funciona eso? Bueno, eso funciona de la siguiente manera. Te explico, mira. Hey, por intermedio de la
comercialización, producción, aranceles y el IGB. Ahí está. Profesor, ¿todo eso nos cobra de manera indirecta? Por supuesto que sí, ¿no? Recuerda, acá en esta parte, tú compras un gin o una galleta X, ¿no? Imagínate, tú al comprar esa galleta, ¿estás pagando impuestos al Estado? Por supuesto que sí, pero tú no lo sabes, o de repente sí lo sabes. Por eso es importante saber esta clase de temas para que no te estafen como tú comprenderás. ¿Ok? Muy bien. Luego de haber estudiado esta parte y hacer un review rapidísimo, vamos a hacer un review rapidísimo. ¿Ok? Cuentas que forman parte del Estado, los ingresos, cuentas corrientes. ¿Cuáles son las cuentas corrientes? Son los ingresos tributarios. Y los ingresos tributarios, ¿qué cosas son? Son los impuestos que hace el Estado hacia las personas naturales y jurídicas. ¿Qué clase de impuestos existen? Existen los directos e indirectos. Los directos van a través de la riqueza que tú tengas. Recuerda eso, ¿no? Y los indirectos es a través de intermedio de la comercialización de los productos, o sea, del negocio. Indirectamente tú pagas al Estado, sí es cierto, tienes que colaborar con el Estado peruano. Muy bien, los ingresos no tributarios. Profesor, ¿cómo ingresos no tributarios? Explícame eso, por favor. A ver, si acá estos ingresos son impositivos, o sea, el Estado te dice que tienes que pagar, acá vas a pagar, ¿sí o no? No. Por eso no son impositivos. No son impositivos, ya que son parte, de un sistema del Estado. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo es eso, profesor? A través de las tasas, por ejemplo. ¿Qué son las tasas, profesor? Son prestaciones de servicios. No te vayas a olvidar. A ver, son prestaciones de servicio. Ejemplo, profesor, un ejemplo de prestaciones de servicios. A ver, tú cuando quieres ir al estadio pagas una entrada, ¿sí o no? Por supuesto que sí. En esa entrada está tu impuesto. No te das cuenta, pero tú ya pagaste impuesto. ¿Ok? Profesor, en los baños públicos también. Ahí estás pagando impuestos. O sea, todo lo que se mueve económicamente se está pagando impuestos. A menos que sea informal, obviamente, ¿no? Hay que recordar que el 70% de la economía del Perú es más informal que formal, ¿no? Profesor, ¿y las contribuciones? ¿Qué clase de contribuciones pueden ser, profesor? Muy bien, ponemos de esta manera, ¿no? A ver, las contribuciones son parte de los beneficios. Beneficios. Como las investigaciones. Profesor, ¿cómo que las investigaciones? Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, este es el tema del censo. ¿Quién lo pagó? El Estado, ¿no? ¿Y esto qué cosa fue? ¿No? El dinero que utilizaron para hacer el censo, para pagar los 50 soles, que valgan verdad, es muy poco dinero para tan chamba muy importante, ¿no? Una chamba muy importante, ¿no? Vienen las contribuciones de todos los peruanos, imagínate, ¿ve? ¿No? Ahora, ¿eso genera alguna ganancia del Estado? No, pero ese dinero se ha utilizado para ello, ¿no? Es un ejemplo sencillísimo de entender. Bueno, los ingresos de capital. Acá, ¿cómo se llama? No sé si te vayas a molestar, porque acá tenemos que hablar, en parte sí, algo positivo y después algo negativo. Algo, pues vamos a ponerlo mejor, porque si hablo, voy a renegar un poquito. Vamos a poner las ingresas. A ver, son los ingresos de las exportaciones. Profesor, pero ¿cómo se va a molestar si las exportaciones? El Perú exporta, yo te pregunto a ti, a ver, ¿el Perú exporta a nivel mundial cantidad o calidad? ¿Calidad, sí o no?
Hay que recordar que a través, ¿cómo se genera la ganancia, profesor? Ah, de lo que se vende, no. Recuerda que todo lo que sale por aduanas tiene que pagar un arancel. Ese, imagínate, y se exportan infinidades de productos acá del Perú hacia el mundo. Tienes que recordar, esa es la base de la economía del Perú. El pago de aranceles a través, en este caso, por las aduanas, que están en el Callao. ¿Ok? Profesor, pero si eso es bueno, ¿por qué se va a molestar? Por lo que viene, por las concesiones. Y con concesiones. Profesor, ¿qué es una concesión? Te explico. Tú cuando has ido por la avenida Ramiro Prialé, por la vía Evitamiento, cuando has ido por ¿cómo se llama? Por Puente Piedra, has pagado peaje, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y has visto a la persona que ha pagado renegando o de buena gana? Ahí está, pues. Imagínate, ¿eh? ¿No? Entonces, esos peajes son los pagos que tú haces. ¿Para qué? Para mantener las carreteras, ¿no? O para pagarle a la empresa que hizo eso, llámese Odebrecht, imagínate, ¿ve? La mayor, o OAS, Camargo y Correa. Esas empresas que hoy en la actualidad en el Perú están siendo investigadas por delitos de corrupción, todas esas empresas tienen las concesiones de Lima y quizá de muchas empresas acá en el Perú. Es por eso que nosotros, estando pagando peajes, le estamos pagando a esos delincuentes. Imagínate que sobornaron presidentes, sobornaron ministros, viceministros, alcaldes, una cosa bárbara. Qué barbaridad, ¿no? Entonces recuerda bien que se generan solo los ingresos de las exportaciones y las concesiones. No te vayas a olvidar de eso. Muy bien, las transferencias. En este caso las transferencias no son exigidas por parte del Estado peruano porque son donaciones. Eso vamos a escribir ahí, ¿no? No son exigidas por el Estado, ya que son donaciones. Ahí está. Hay que ser sinvergüenza para cobrarle a uno que está donando, pues no hay que ser tan, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esa es la primera parte del sistema tributario, jóvenes, ¿ya? Donde hemos aprendido qué es el sistema tributario, qué exigencia tiene, no te vayas a olvidar. Luego tienen las cuentas que forman parte del presupuesto público, como los ingresos, las cuentas corrientes. ¿Cuáles son las cuentas corrientes? Son los ingresos tributarios. Los impuestos tienen dos formas, directos e indirectos, ya los vimos. Luego tienes los ingresos no tributarios, las clases también ya vimos son tasas y contribuciones. La letra C es el ingreso y capital y las transferencias en la letra D. Esa es la primera parte de la clase que hemos desarrollado ahora y te voy a explicar ahora los gastos corrientes, qué es lo que tiene que hacer el Estado para una vez garantizado el dinero de acá, ahora lo tenemos que gastar, imagínate, ve, ¿no? Ahora, en las transferencias, ¿qué es lo que tenemos que hacer en las transferencias? A ver. Son los gastos para la ciudadanía por intermedio de las pensiones. En este caso, las pensiones, pero también el pago a los profesores, por ejemplo, a los médicos, etcétera, ¿ok? No te vayas a olvidar. Los gastos de función, profesor, ¿en qué se gasta? A ver, son gastos que se hacen para mantener o hacer alguna obra en educación, salud, etcétera. Ahí está. Entonces, esos son los gastos de función. Recuerda este número, hay que unir esta parte del tema, por eso hice punto 1 y punto 2. A ver, te explico. Mira, acá en el punto 1 lo que tú has hecho es generar dinero. ¿Me entiendes? Generar dinero, tener dinero. Pero ese dinero no lo vas a guardar. Tienes que gastarlo. ¿Y se gasta en qué cosa? Por intermedio el pago a las pensiones, como te dije, el pago a los docentes, el pago a las, ¿cómo se llama? En este caso,
puede ser a los gastos de los médicos, capacitaciones, etcétera, ¿ok? Luego tienen los gastos de función que se hacen para mantener una obra o para construir algo, ¿ok? Pero acá va a ser algo distinto, ¿ok? Porque los gastos de capital sirven para, vamos a poner ahí, son gastos que sirven para promover la economía, salud, educación, deporte, etc. Ahí está. Muy bien. A ver, son gastos que sirven para promover la economía del país, la salud. En todo caso, los comerciales, los spots publicitarios, el mismo canal del Estado, tienes las campañas de salud que tenemos ahí, ¿no? El programa Jaliwarma, por ejemplo. Todo aquello que sirve al bienestar del Estado peruano. No te vayas a olvidar de eso, que es fundamental. Servicios a la deuda. Esto es estratégico, porque acá la función principal lo que va a hacer es mantener una deuda, que los intereses no ahorquen al Estado peruano, ¿ok? Así que vamos a poner eso, ¿no? Es aquella que amortiza una deuda, cuidando los intereses. ¿Los intereses de quién? Del Estado. Ahí está, muy bien. Eso es servicio a la deuda, ¿no? Acá tienes que ser un gran economista, no te vayas a olvidar, ¿no? Y la pregunta del millón, ajá, para ir terminando la clase del día de hoy, imagínate ver, ¿quién supervisa la legalidad y ejecución del presupuesto público? ¿Quién te está mirando? ¿Ah? ¿Quién te está fiscalizando? ¿Quién te dice va o no va? ¿Quién te asegura la honestidad, pero sobre todo la transparencia de cada servicio público que se le da al Perú? Hay que tener en cuenta eso. Profesor, ¿qué organización es? Es un organismo constitucional económico. ¿Cuál, profesor? El siguiente, mira. La Contraloría General de la República. Ahí está, la Contraloría General de la República. Más datos sobre la Contraloría General de la República, podemos decir que esta institución, o el presidente de esta institución, es escogido por el Congreso de la República bajo un periodo de 7 años. Profesor, ¿y durante esos 7 años no lo pueden votar? Sí lo pueden votar por falta grave, ¿ok? Como el último Contralor de la República que compraba autos, ¿te acuerdas? Que le negó el permiso prácticamente de chinchero, encontró 40 millones de soles de más, imagínate, que antes de que saque su informe, él recibió llamadas amenazando de muerte, ojo, y que tuvo un problema con el ministro Torne, con el ministro Vizcarra, con el ministro Fernando Zavala, y todos ellos ya no están. Los 4 volaron, así que por algo se dieron las cosas. Y bueno, Chinchero fue el culpable de todos ellos. En fin, ponemos ahí los datos que ya mencionamos hace ratito entonces. Ponemos ahí la Contraloría General de la República. Recuerda, es el quien supervisa la legalidad y la ejecución del presupuesto público, elegido por, ¿quién te dije? Por el Congreso. ¿Por una cuánta cantidad de años te acuerdas? Por 7 años. Por 7 años. Y es, y es despedido. ¿Por qué? Por falta grave. Ahí está. Muy importante saber las condiciones por las cuales él trabaja, quién lo escoge, por cuánto tiempo y cómo se llama su organización, que es la encargada de supervisar, como te dije, la transparencia de los gastos del Estado peruano. Hay que recordar que todos los gastos del Perú
pasan por la Contraloría General de la República. Muy bien, espero hayas aprendido de la clase de economía del día de hoy. Recuerda, ¿no? El presupuesto público, ajá, no te vayas a olvidar de eso, los plazos y todo ello, muy interesante saber de eso, ¿ya? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son las cuentas corrientes? Recuerda que a través de los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, los ingresos de capital y las transferencias, el Estado va a acumular dinero. Pero a través de los gastos corrientes, y los gastos corrientes, ¿cómo pueden ser? Las transferencias, los gastos de función, los gastos de capital, los servicios de deuda, ellos van a ser los encargados de gastar ese dinero, no a diestra y siniestra, pero de manera responsable. Ahora, te pregunto, dime, al Ministerio de Educación, por ejemplo, se le da tanta cantidad de millones. Pregunta, ¿tiene que gastarlo todo? ¿Está obligado a gastarlo todo? ¿Se lo gasta todo? Si tú pides dinero es para gastarlo, ¿sí o no? ¿Ok? Pero desgraciadamente el Ministerio de Educación se caracteriza por no gastar todo el dinero, habiendo dinero para más, ¿cierto? Entonces, ¿para qué pides un dinero si no lo vas a gastar todo? En todo caso, la pregunta es, ¿qué haces con el dinero que te sobra? Son preguntas muy interesantes que tenemos que hacernos todos los peruanos, ya que nos hemos dado cuenta el día de hoy de que absolutamente todos los peruanos, no hay ningún peruano que no aporte al Estado, aunque sea en un chicle, aunque sea en una galletita. Es importante saber que todos los peruanos tenemos derecho, porque con la contribución de todos los peruanos, le pagamos al presidente de la República, le pagamos a los congresistas, le pagamos a todos los funcionarios, le pagamos a los ministros. Así que ten cuidado, alza tu voz, tú estás contribuyendo con el Estado. En fin, bueno, vamos a resolver esta pregunta de admisión, que están bien chéveres, ya las he sacado de admisión, recuerda. De admisión, a ver, según la Constitución Política del Perú, el presupuesto público tiene que ser ¿qué cosa? A ver, vamos a ver si recuerdas, ¿ah? Estable para la educación, sin impuestos, solo para invertir o equilibrado. A ver, ¿ah? ¿No está ahí, sí o no? Pero, sí está ahí, mira, sí, tiene que ser equilibrado. Muy bien, ya sabes, la respuesta correcta era letra E. A ver, los pueden ser tributarios y no tributarios. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, ¿los qué? A ver, tributarios y no tributarios. ¿Qué cosas son esos? Los ingresos. Ahí está, pero, los ingresos. Ahí está la respuesta correcta. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos? A ver, el IGB. El IGB, mira, ve. Dice, el IGB es, ¿qué es el IGB? ¿Dónde lo podemos encontrar? Acá, mira, ve. Entonces es indirecto. ¿Dónde está? Indirecto, ahí está. Acá está, mira, acá está la respuesta correcta. Qué barbaridad, mira, ve. Ahí está la respuesta correcta. Es un impuesto indirecto. Las personas naturales o jurídicas contribuyen a los gastos nacionales y locales mediante, ¿qué cosa? Naturales y jurídicas. A ver. Personas naturales y jurídicas. ¿Qué cosas son? Ingresos tributarios. A ver, vamos a ver si está por ahí. A ver. Oiga, no está. Pero es mediante los impuestos, por supuesto que sí. Claro que sí, ¿no? Porque dice, recuerda, son impositivos, o sea, son impuestos, recuerda eso. ¿Ya? La institución encargada de cobrar los impuestos. Esta es una información que no dije, hay que admitirlo. ¿Cuál es? A ver, ¿es el MEF, el SAT, BCR, el SUNAT o el Banco de la Nación? ¿Cuál es? La SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. No te vayas a olvidar de eso. Y la última es, el presupuesto público tiene que ser aprobado por quién. A ver, ¿quién tiene que aprobar el presupuesto público? Lo vemos acá. Al Ejecutivo a ese presupuesto dirigido al Legislativo para su aprobación. Entonces, el Legislativo ya sabemos que es el Ejecutivo, ¿no? El Congreso de la República. Ahí está. Muy bien. Espero que hayan aprendido la lección del día de hoy, clase de economía, el presupuesto público. Veamos, si no se ve la clase o lo escrito, de todas maneras es la foto. Voy a tomar una foto o le mando una grabación, lo voy a publicar en el Facebook, en el grupo Conciencia. Y nada, pues ya saben, si te gustó la clase, pues dale like. Si te gustó la clase, compártelo. Si te gustó o no te gustó la clase, dale un comentario. Y nada, el próximo tema de economía, a ver, lo tenemos ahí, es ciclo económico. Ciclo económico que lo vamos a hacer probablemente aún el día sábado.
Así que el día sábado en la tarde, plan de 6 de la tarde aproximadamente, ya está tu clase de economía, la tercera clase de economía de cuarto año, ¿ah? De cuarto año. Y de otro libro vamos a sacar información de otra clase de economía. En este caso, doctrinas económicas también vamos a hacer. Así que nada, espero que les haya gustado la clase y nos vemos. Cuídense.